Ok. Acompáñenme en la oración, hermanos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en este día en el cual podemos tener el privilegio, Señor, de abrir tus escrituras, Señor, tu palabra. Ayúdanos, Padre, a entenderla, a que ese estudio, mi Dios, sea agradable, lo podamos entender, Señor, y no sea algo pesado, mi Dios, sino que entendamos, Señor, que es tu palabra, Señor, y que tenemos, Señor, que meditarla, y lo que tú tengas para nosotros, mi Dios, que sea así, mi Dios. Lo que tú quieras hablarnos, Señor, háblanos, Padre. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos. Los profetas menores son los últimos 12 libros que vamos a ver que están en su Biblia, son los últimos profetas y se les llama profetas menores. Son menores, como ya dijimos, no en el sentido de que el profeta es más pequeño o es menor, sino que trae menos contenido. No es un libro tan grande como los profetas mayores. De hecho, voy a ponerles algo en las pantallas, hermanos. De hecho, los libros de los profetas menores son tan cortos que los antiguos israelitas combinaron todos los profetas menores en un solo rollo y se llamaban los 12. Los 12. Los 12. 12. Vamos a ver estos, hermanos. Y me gustaría que lo leyeran conmigo, que nos aprendamos estos 6 profetas que vamos a ver: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás y Miqueas. Por acá. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás y Miqueas. Están fáciles, ¿verdad? Los antiguos hebreos organizaban los libros del Antiguo Testamento en forma diferente a como los tenemos organizados nosotros. Ellos dividieron el Antiguo Testamento en 3 partes: el Torá, los profetas y los escritos. Todos los libros de los profetas menores fueron clasificados como profetas, ya que los 12 profetas menores y a todos ellos los llamaban los 12. Vemos ahí un comparativo, hermanos, de aquel lado a cómo lo tenemos organizado nosotros, y de este lado cómo lo tenían organizados en aquellos tiempos en los antiguos hebreos. ¿Sí se logra ver? ¿Sí? Ok. Ya vimos lo que es el Pentateuco, o ya vimos lo que es la ley, los libros históricos, los libros de poesía o poéticos y los libros de profecía. Es lo que estamos viendo en estos momentos. Tenemos que entender, para poder entender bien a los profetas menores, debemos saber algo de la situación histórica de cada uno. Ellos profetizaron en diferentes tiempos, cada uno de ellos, y a diferentes pueblos. Espero que no se escuche eso. Me voy a meter un poco más con los otros profetas menores. 8 de los profetas menores profetizaron en el tiempo del reino dividido. ¿Sí se acuerdan por qué se dividió el reino? Sí. Oseas, Amós y Jonás, ellos profetizaron en Israel, que se le llamó el norte. Y Joel, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías en el sur, que se le llamaba Judá. ¿Hasta aquí vamos bien? Durante el reino dividido, el problema más grande
fue la idolatría. Los profetas de cada uno denunció esa idolatría y al igual la corrupción, la avaricia y la inmoralidad de las personas. Debemos recordar que estos libros no están ubicados cronológicamente. Así como los tenemos aquí, no están cronológicamente. Sin embargo, notemos que el profeta Amós, Oseas y Miqueas fueron contemporáneos del profeta Isaías. ¿Qué quiere decir contemporáneo? ¿Alguien sabe? Al mismo tiempo. Muy bien. ¿Sí? ¿Cómo podemos ver eso? En el libro de Amós, en el libro de Oseas, en el libro de Miqueas y en el libro de Isaías, en el capítulo 1, versículo 1 de cada uno de esos libros nos informa sobre ese acontecimiento. Pero Amós y Oseas desde el reino de Israel, o sea, del norte, y Miqueas en el mismo reino, pero en el sur, en Judá. Es importante mencionar que la Biblia no menciona en qué fecha existieron estos profetas, sino que únicamente nos dice durante cuáles reyes profetizaron, o el reino o la época en que lo hicieron. No nos dice una fecha específica, pero sí nos dice durante cuáles reyes profetizaron, o el reino o en la época lo hicieron. Debido a esto solamente podemos determinar más o menos la exactitud en la fecha que existieron estos profetas. El profeta Joel lo podemos fechar entre el año 900 al año 800 antes de Cristo. El profeta Jonás, Amós. Aquí tengo, hermano. Gracias. El profeta Jonás, Amós, Oseas, Miqueas y Abdías lo podemos fechar entre el año 800 al año 700 antes de Cristo. Recuerden que son aproximadamente. En esa gráfica ustedes pueden ver más o menos en qué fecha, o más o menos, no más o menos, con exactitud, en cada uno de ellos, en qué lugar profetizó. El único que está allá es Jonás. Ok, hasta el momento, hasta ahora, hemos visto en dónde profetizaban, hemos visto cómo estaban divididos cada uno de los libros, cómo estaban divididos, dónde profetizaban, vimos quiénes eran los que vamos a ver el día de hoy, y también vimos que no están organizados cronológicamente hasta como lo tenemos en la Biblia. ¿Hasta ahí vamos bien? Para que no nos perdamos, todos vamos juntos. Ahora sí vamos a meternos un poco más en cada uno de los libros. El primero es Oseas. ¿Están en el libro de Oseas? Okay. Oseas profetizó durante el reinado de Jeroboam II. Eso lo vemos en Oseas 1, capítulo 1, versículo 1. El tiempo de Jeroboam II fue la edad de plata, se le puede llamar así. ¿Por qué? Porque, es decir, hubo mucha prosperidad, pero sin embargo también hubo mucho
mucha corrupción y mucha idolatría. Recordemos que Oseas vivía en el norte. De los profetas menores, el libro de Oseas es uno de los que más se citan en el Nuevo Testamento. No sé si alcancen a ver. De ese lado tenemos lo que es Oseas y de aquel lado tenemos lo que es el Nuevo Testamento, donde se hacen referencia entre los dos, o más bien referenciando el Nuevo Testamento, referenciando a Oseas, y también puede ser al revés. Pero es importante ver cómo todo concuerda. Oseas comparó el amor del hombre y mujer con la relación entre Dios y su pueblo. Lamentablemente el pueblo de Israel estaba cometiendo adulterio. Voy a cambiar la palabra porque hay niños. Con su idolatría. En aquel tiempo la idolatría a menudo se acompañaba con actos no buenos, no sanos. Es decir, que adoraban a sus ídolos con actos inmorales, fuera del matrimonio. O sea, se queja que hay idolatría y adulterio en todas partes. Si vemos en Oseas 3:1, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer, amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. El libro de Oseas está lleno de emoción. A menudo vemos que se le hacía difícil a Oseas a encontrar palabras para expresar lo que sentía. Oseas comprendió con su corazón cuán grande era el amor de Dios y cuán fea era la inmoralidad de la gente. Con todas sus fuerzas, Oseas trató de que cada persona entendiera y entrara en razón. Y entendieran que a pesar de todas sus maldades, Dios les amaba y les quería salvar. Oseas 14. Oseas capítulo 14. Versículo 1 y 2. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. A pesar de todo lo que le habían hecho a Dios, a pesar de su infidelidad, Dios los estaba llamando. En el Nuevo Testamento, Jesucristo es el esposo. ¿Y nosotros qué somos, hermanos? La novia. Así como los israelitas antiguos, nosotros le hemos fallado también. Hemos sido infieles, pero Cristo nos ha lavado. Con su muerte y resurrección, nuestros pecados han sido perdonados. El tema de este libro es el adulterio espiritual de Israel. ¿Alguna pregunta del libro de Oseas? Solamente estoy tocando la pura superficie, hermanos. El siguiente que vamos a ver es el profeta Joel. Es uno de los dos libros de los profetas menores que menos información suministra acerca de sí mismo. Este libro contiene el pasaje
tan famoso e importante del Antiguo Testamento que habla del Espíritu Santo. En Joel 2, 28 y 29, el derramamiento del Espíritu Santo. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Dios dice que va a derramar su espíritu sobre todas las personas. Parte de la profecía se cumplió en el día de Pentecostés. Pero al leer el libro de Joel, debemos escuchar el llamado de Dios a volver a Dios mientras hay tiempo. El tema del libro de Joel es el arrepentimiento antes del día del Señor. Si se dan cuenta, el libro de Joel es uno de los que menos tiene capítulos. Solamente tiene 3. Entramos en el libro de Amós. Con relación a ese libro podemos decir algunas cosas. Es uno de los libros más largos de los profetas menores. Contiene 9 capítulos. También es uno de los libros que se cita en el Antiguo Testamento 2 veces, en Hechos y en Romanos. Aquí se experimentó algo no muy común entre los profetas. Siendo del reino del sur, fue enviado por Dios a ejercer su ministerio en el reino del norte, que es Israel. Un caso parecido fue el de Jonás, el cual, siendo del reino del norte, fue enviado por Dios a ejercer su ministerio en la otra tierra, en Asiria o Nínive. También fue uno de los primeros que profetizó el exilio y el cautiverio del reino del norte en Amós 5:27. ¿Me acompañan? Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Amós relata varias visiones de la destrucción venidera. Y en menos de 30 años, esas profecías se habrían cumplido. La profecía de Amós provocó una reacción tanto que un sacerdote de Betel informó al rey Jeroboam II y mandó a Amós a volver a Judá. Pero Amós respondió que ese mismo sacerdote también sería llevado preso. Eso lo podemos ver en Amós 7:10 al 17, hermanos, por si lo quieren anotar. Las injusticias sociales del pueblo, la opresión y los abusos de los ricos sobre los pobres y las exuberantes vanidades, los vicios, las inmoralidades, todo esto, hermanos, es lo que el libro de Amós podemos ver ahí. Al final de este libro, Amós nos deja ver un rayo de luz. A pesar de las fallas de la gente y a pesar de la destrucción venidera, Amós dijo que el futuro de la casa de David será restaurada y la gente sería liberada de la cautividad.
Pero también al leer este libro nos damos cuenta que en nuestros días también hay mucha idolatría. Hace unos días, creo que fue el martes, hermanos, estaba viendo YouTube y YouTube cambió parte de su logo donde dice YouTube, y yo por curiosidad puse el mouse ahí donde habían cambiado y decía que estaban celebrando el día del tarot. Ya tiene hasta su propio día. ¿Qué quiero decir con eso, hermanos? Es que no hay mucha diferencia entre lo que pasaba antes y lo que pasa ahora. Ya a lo malo ya le están pensando que es bueno, pero las cosas vienen así. Y a veces todas esas cosas vienen mezcladas con la fe. Y a veces en las mismas iglesias. Igualmente, hermanos, cuando no hay amor al Dios verdadero, a menudo tampoco hay amor para con el prójimo. En nuestros tiempos también hay injusticias, opresiones, robos, adulterios y muchas cosas más. ¿Y saben qué, hermanos? La única solución es Cristo. Después de Amós pasamos al libro de Abdías, hermanos. Abdías profetizó en el momento en exilio en Judá. El libro de Abdías tiene solo un capítulo, bien largo, hermanos. Es uno de los libros más cortos de la Biblia, y Abdías profetizó el momento del exilio de los judíos a Babilonia, justamente después de la caída de Jerusalén. El tema principal son los judíos y los edomitas. Eran dos pueblos hermanos que descendían de los hijos de Isaac y, ¿alguien se sabe? Jacob. Isaac de los judíos y Jacob de los edomitas. Y los edomitas de Esaú, los judíos de Jacob. Pero el odio y la rivalidad que había existido entre Esaú y Jacob, esa historia está en Génesis 25, se había perpetuado en enemistad. Y la enemistad fuerte que había de los edomitas hacia los judíos. Abdías, el cual, a diferencia de los demás, dedica casi toda su profecía y su libro a este tema, y anuncia el castigo y la destrucción definitiva a Edom. El tema de ese libro es juicio sobre Edom y la salvación para Judá. ¿Hay una pregunta hasta aquí, hermanos? Ya casi vamos a terminar tan rápido. Y pasamos al más conocido, Jonás, uno de los profetas menores más conocidos, hermanos. Él profetizó en Asiria, él profetizó en Israel y en Asiria. Jonás era nativo del pueblo de Galilea, una región del reino del norte de Israel. Vivió en tiempos de Jeroboam II y profetizó que ese rey tendría éxito. Durante el reinado de Jeroboam II, Israel recuperó mucho territorio perdido y gozó de mucha prosperidad, pero Dios llamó a predicar no solamente a Israel, sino también a Nínive, la capital de Asiria. Ellos adoraban a ídolos y no eran parte del pueblo de Dios, pero Jonás no quiso predicar a los asirios porque él no quiso que Dios tuviera misericordia de ellos. Jonás 4:2. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo
decía estando aún en mi tierra. Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Uno de los versículos claves, hermanos, que podemos notar o ver en el libro de Jonás es en el 10. Jonás 3:10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y que se arrepintió del mal que habían dicho que les haría, y no lo hizo. Tanto en los demás libros como en el libro de Jonás, también podemos ver, hermanos, o podemos decir algunos de los temas que se trata en cada capítulo. Capítulo 1, el llamamiento y el trato con Dios, con Jonás antes de su predicación. Capítulo 2, el arrepentimiento y la oración de Jonás. Capítulo 3, el arrepentimiento de Nínive. Y capítulo 4, el trato de Dios con Jonás después de la predicación. El libro de Jonás subraya, hermanos, el amor de Dios para con toda la humanidad perdida. Dios quiere salvar a todos, aún a la gente más cruel e idólatra. Y a veces muchos de nosotros, como Jonás, a menudo pensamos o sentimos que ciertas personas no valen la pena o no merecen ser salvos. Una de las pruebas es cuando estamos aquí, cuando se va a ganar almas. Pero el libro de Jonás nos regaña por nuestra actitud egoísta y nuestro corazón, y muestra un corazón misionero de Dios. El tema del libro de Jonás lo podemos decir como el amor de Dios para con los no judíos. Y por último, el libro de Miqueas. Miqueas profetizó en Judá, en el reino del sur. Miqueas vivió en el mismo tiempo que Isaías y profetizó en el reino del sur, en Judá, durante los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías. Miqueas 1:1. Palabra de Jehová que vino a Miqueas en Moreset, en días de Jotam y Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Jotam y Ezequías siguieron los caminos de Dios, pero el rey Acaz fue terrible. Así que Miqueas, como Isaías, profetizó durante varios años y en diferentes situaciones. En los capítulos del 1 al 3, Miqueas reprendió tanto a Samaria, a la capital del norte, a la capital del reino del norte, como a Jerusalén, a la capital del reino del sur, mientras Miqueas regañó particularmente la idolatría y la injusticia de ambas naciones. Los dos países tendrían que sufrir el cautiverio, pero Dios prometió juntar luego el resto o el remanente de Israel. Miqueas 2:12. De cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo como la multitud de hombres.
debemos notar que aunque Miqueas trata muchos temas, también e inclusive Miqueas, al igual que Isaías, más o menos predicaban lo mismo o profetizaban lo mismo, pero en diferentes lugares y en diferentes situaciones. Miqueas tiene apenas 7 capítulos, mientras que Isaías tiene 66 capítulos. Como Isaías y Miqueas profetizan acerca del futuro reino de Dios y el Salvador venidero, Miqueas dice claramente que el Salvador nacerá de Belén. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hoy en día el libro de Miqueas nos advierte que hemos fallado del castigo que está por venir, pero Dios ofrece compasión para cada uno. Uno de los versículos claves del libro de Miqueas es Miqueas 7, versículo 18 y versículo 19. Creo que me atrasé mucho ahí. Perdón, hermanos. Es que no tengo ayudante allá. El tema del libro de Miqueas es el castigo que viene, pero hay esperanza de restauración. Ahora, cada libro que vimos, hermanos, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, cada uno de esos libros, hemos visto cómo la maldad de su pueblo estaba ahí. Pero no solamente estaba ahí la maldad de su pueblo, también podemos ver cómo ahí estaba también la misericordia y el amor de Dios. Desde aquellas fechas y aún más antes, hasta ahora, el amor y la misericordia de Dios aún sigue estando aquí. Cada uno de los libros que analizamos, vimos la consecuencia por el pecado de cada pueblo, pero también vimos la misericordia de Dios para con cada uno de esos pueblos. Y le puedo decir, hermanos, que la misericordia de Dios aún está con nosotros. Joel 2. Vamos a regresarnos al libro de Joel y con este versículo vamos a acabar, hermanos. Joel 2, capítulo 2, versículo 12 y versículo 13. Noten este versículo, hermanos, porque Joel capítulo 2, versículo 12 y 13. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamentos. Y noten lo que dice aquí, rasgad vuestro corazón, y no, ¿qué dice? Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Qué está diciendo, hermanos? Dios quiere que nos convirtamos de todo corazón, que no aparentemos, sino que nos convirtamos de todo corazón, que nos volvamos a Él de todo corazón. La misericordia de Dios sigue estando ahí. ¿Hemos fallado a Dios? Sí,
¿Hemos pecado contra Él? Claro que sí. ¿Hemos adorado a algo más que a Él? Claro que sí, porque hemos puesto o hemos interpuesto algunas otras cosas y le hemos quitado tiempo a Dios. Pero Dios dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Ya vimos los 6 libros, los 6 primeros libros de los profetas menores. ¿Hay alguna pregunta acerca de eso? ¿O alguna duda que les haya quedado, hermano? De estos 6 solamente. Si no hay preguntas, quiere decir que todos lo entendieron excelentemente. ¿Sí? Y tenía otras, pero ya por tiempo ya no me... Pero hermanos, les invito a seguir leyéndolo. Les invito a seguir meditándolo. Y les invito a que sigamos aprendiendo todos juntos. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este estudio, en el cual cada uno de los libros, Padre, pudimos ver tu misericordia y tu amor, Señor. Ayúdanos, Señor, a no olvidarnos de eso, Señor, que hay consecuencias por el pecado, por nuestras malas acciones, Señor. Pero tú estás ahí, Padre, para nosotros, Señor, siempre y cuando, mi Dios, nos arrepintamos, Señor, de todo corazón y nos convirtamos a ti, mi Dios. Padre, ayúdanos, Señor, te lo ruego, en Cristo Jesús. Amén.